Julieta, ¿cómo empieza esta historia de trabajar la política exterior de Paraguay como un tema de especialidad? Bueno, cuando comencé, y creo que es una constante hasta ahora, sigue siendo un tema muy de nicho. De hecho, bueno, a veces sorprende que, por ejemplo, tengo un acento argentino, pero muchas veces lo he explicado de que me crié en Paraguay y no me siento una paracaidista en el tema. Entonces fue algo algo que terminó siendo algo natural para mí, ¿no? El interés en Paraguay, en la política, en algo que viví. Y de hecho, cuando al principio quise empezar a estudiar política exterior de Paraguay, me acuerdo que mis profesores me dijeron, Paraguay es un agujero negro de información. Y eso puede tirarte un poco para atrás, pero me terminó resultando más interesante aún. Un ámbito en el que nadie profundiza o hay muy poca gente que profundice y que creo que es fundamental que las personas lo entiendan y vean cómo funciona y tengan más información. Y por eso, de hecho, no solo me comencé dedicándome más a la investigación, pero después me di cuenta que era un ámbito muy importante hacer difusión. ¿Y tu formación es ciencias políticas? Mi formación soy licenciada en Relaciones Internacionales. Ok. Y después hice una maestría en Asuntos Latinoamericanos, en Estudios Latinoamericanos. Exacto. Y bueno, empezaste con... hablabas de un capítulo Paraguay en tu vida. Sí, capaz que sin, obviamente no te pido detalles, pero ¿cómo fue eso? ¿Naciste acá, no? No, nací en Argentina, pero mis padres estaban viviendo en Paraguay ya. Nací por una cuestión de cercanía familiar. Pero en realidad estuve un mes en Argentina y me vine. Desde el mes de vida me crié en Paraguay. Ah, mira. Entonces todos mis afectos, todos mis primeros afectos, la forma de entender el mundo siempre fue desde Paraguay. El colegio, las amistades, los círculos que te haces. Siempre siendo una persona que no tenía casi familia en Paraguay, que te vas creando también una familia. Entonces creo que mi visión del mundo está muy marcada también por Paraguay. Entonces a partir de ahí es más fácil también entender cómo funciona el ámbito político, cuál es el escenario en que uno se mueve y cómo se mueven las personas que toman decisiones en Paraguay, ¿no? ¿Cómo se empieza a desentrañar, digamos, ese enigma respecto de ese lugar llamado Paraguay y su política exterior? ¿Hay algún periodo en el que comienza tu investigación, tu trabajo de base? A mí se me ocurría, por ejemplo, cuando íbamos a hacer esta entrevista, pensar si era un mito o se corresponde con algo de la realidad. Una cuestión que yo escuchaba con mucha frecuencia en la dictadura, como es la política pendular de Stroessner, porque bien podía haber sido una consigna propagandista nada más. Pero bueno, supongo que empezás con esa época así como línea de base, ¿no? Sí, creo que de hecho es la forma más fácil de empezar porque es donde más información hay. Toda la cuestión de la política, durante la dictadura del periodo de Stroessner, donde se estudió esto y surgió esta teoría de la política pendular que es tan atractiva y que la gente sigue pensando que sigue existiendo, pero en realidad es algo que quedó un poco obsoleto, ¿no? Pero es entendible de que la gente parte de ese punto porque es de donde vas a encontrar más información. Porque además es estéticamente cómodo, digamos. También. Eso, ¿no? Pensar que Paraguay se sigue moviendo entre Brasil y Argentina o entre Brasil y Estados Unidos o entre poderes grandes, ¿no? Y también surge a partir de esa idea que esa frase de Roa Bastos que se usa tanto de Paraguay, que es una isla rodeada de tierra, entonces también te sirve parte de ese punto de decir, bueno, estamos aislados, entonces lo que tenemos que hacer es tratar de sobrevivir entre otros actores más grandes, ¿no? Claro, aislamiento que, dicho sea de paso, cada vez es menos pertinente ante las nuevas formas de... Claro, el mar es el mar, es insustituible, ¿verdad? Pero bueno, dentro de eso entonces, ¿qué encontrás? Si tuviéramos como línea de base todo lo que pasó en la dictadura, ¿qué línea de base es esa para la política paraguaya? Es difícil partir también solo de entender el extrañismo porque fue un momento bastante excepcional, ¿no? Si bien fue muy largo, sigue siendo excepcional.
En general, cuando uno estudia de la política exterior de Paraguay, sí es más fácil dividirlo en periodos. Entonces tenés el periodo estronista, hablando de lo más contemporáneo, ¿no? Entonces tenés el periodo estronista y después empezás con la transición a la democracia y después ya te vas dividiendo en periodos un poco más pequeños, que son cambios bastante fuertes también en la política exterior de Paraguay que te sirven para entender el proceso. Entonces, lo más fácil a grandes rasgos es dividirle el periodo de la dictadura. Cambios fuertes en la transición hasta el presente. Sí. Pero digo, para profundizar después. Sí, por eso. Primero tenés se entiende el periodo de la dictadura, que en realidad no es homogéneo tampoco, porque la dictadura no lo fue y tampoco en su relacionamiento con el exterior. Hubo periodos que estaban más cerca de Estados Unidos, el periodo que estuvo más lejos de Estados Unidos, está más cerca tal vez con la región en momentos de que los otros estaban en dictadura también, y cuando dejaron de ser dictadura, a Stroessner eso no le vino nada bien tampoco. Entonces la política exterior cambió bastante durante todos esos años. Como probablemente digo desde el desconocimiento, cambió la temperatura sucesiva, las temperaturas sucesivas con Brasil y Argentina, ¿no? Stroessner, Perón fue una cosa. Exactamente. Después, cuando ya llega Alfonsín, las relaciones cambiaron muchísimo. Sí. Entonces ese es un primer periodo para entender que se puede hacer algunos puntos a grandes rasgos, pero bueno, tiene sus diferencias. Y después ya llega la transición a la democracia, que fue una transición, como en muchos de los otros países, también bastante compleja, ¿no? Con todos los puntos en detalle que se pueden analizar, que también a nivel de política exterior, bueno, hubo un cambio muy fuerte de tratar de vincular de nuevo a Paraguay con el mundo, y se ve como toda esa transición de tratar de bueno, modificar la política exterior también en función de que el mundo había cambiado, ¿no? Ya se había terminado la Guerra Fría, estaba en ese momento justo de transición de un mundo nuevo que no se conocía. Y después el punto de cambio más fuerte, que tal vez es el más cercano en el periodo de transición, es con Nicanor Duarte Fruto. Ahí hay una pequeña división de periodos, Nicanor y Lugo, que van en general en composé los dos. Porque se genera un nuevo periodo también, bueno, por lo que sucedía a nivel regional, pero también por las características propias de estas presidencias, que veían de otra forma el mundo y la forma de insertarse de Paraguay. Entonces, una relación más cercana con los países vecinos, tratar de generar un mayor relacionamiento con otros países, también muy del sur global. Muy curioso, porque aunque fueran entre ellos líderes muy antagónicos, ¿no? Sí. Sin embargo, para afuera tenían como una mirada parecida, bastante similar, ¿no? Sí. De hecho, Lugo profundiza lo que había empezado Nicanor. Y es difícil de entender tal vez para otros analistas o investigadores de afuera, cómo este periodo cambió tanto con un presidente colorado, ¿no? Sí. Porque uno pensaría que la tradición colorada es toda igual, y no lo es. Pero probablemente también tenga que ver con corrientes que se daban al propio interior del Partido Colorado, ¿no? Porque llegó como una... aunque después el 80% de estos líderes renegaron de tal postura, hubo como una etapa progre en el Partido Colorado. Nicanor fue digamos, el rostro más visible porque era presidente probablemente, ¿no? Sí, sin duda, pero también siempre yo creo que las políticas están marcadas por factores externos y factores internos. En los países pequeños en general no es... A veces se dice que la política externa o lo que sucede alrededor es sumamente influyente. Pero no siempre es así. En Paraguay la política doméstica, la política interior, marca mucho rumbo. Pero no significa que lo de afuera no afecte. Entonces vemos justo con Nicanor que aparece todo esto que en relaciones internacionales se habla de la marea rosa, bueno, todos los gobiernos de izquierda, con una nueva visión sobre cómo vincularse con el mundo a partir de una visión un poco más de soberanía interna, bueno, de generar recursos internos que te ayuden a salir para afuera, y un poco también esto de la solidaridad latinoamericana, que bueno, empezó a crecer como una narrativa en ese momento. Y Paraguay sería raro que quede afuera, ¿no? Pero también sí hubo un cambio dentro del Partido Colorado, sin duda. Si no, no hubiera estado Nicanor y Nicanor no hubiera podido hacer
Claro. lo que hizo, ¿no? Y aunque no se corresponde mucho con la política internacional, probablemente sin Nicanor tampoco hubiera existido el gobierno de Lugo, en términos de como un doble asunto, ¿no? Por un lado, porque Nicanor fue, como decís, el primero que se abrió a estas miradas nuevas, pero también al mismo tiempo desatanizó esas miradas nuevas, ¿no? Y hizo que la prédica del luguismo fuera como más en terreno más fértil, digamos, más fácil, ¿no? Sí. Hay marcas que son muy elocuentes en América respecto de política internacional. Cuando uno dice Itamaraty es una marca, ¿verdad? Hay una identidad en la diplomacia paraguaya que se puede ver como constante, o ha existido una especie de electrocardiograma en base al momento, digamos, ¿no? Sí, creo que por ahí la imagen del electro es un poco más, más real, ¿no? Si bien sí hay rasgos que son característicos, que, por ejemplo, que de hecho están en la Constitución misma. O sea, un Paraguay que, bueno, busca, que se enfoca en la cooperación internacional, la defensa de soberanía, la defensa de la libre utilización de ríos, por ejemplo, nacionales e internacionales, que tienen que ver obviamente con las características de Paraguay. Y bueno, la defensa del multilateralismo, que también hay mucho que tiene que ver con las condicionalidades de Paraguay. Bueno, ser un país sin litoral marítimo hace que para tener y ser un país pequeño, para insertarse al mundo y para que sea escuchada su voz, es conveniente que se relacione con instituciones internacionales que le den ese espacio, ¿no? O que apoye a organismos regionales como el Mercosur también para potenciar su voz. Siempre los chiquitos es mejor que se junten entre chiquitos y con grandes, que, bueno, que tengan un sentido de cooperación, ¿no? Y a la vez, bueno, la defensa del libre uso de los ríos también tiene que ver con una cuestión de la mediterraneidad. Como hay un montón de factores que, bueno, están incididos por su misma condición de país pequeño, sin litoral, que tienen todo el sentido y que creo que es una visión correcta, ¿no? ¿Y cómo se puede describir esta historia de Paraguay en medio de gigantes? Y su pasado, en el marco de esta historia, pero más que nada su futuro, incluyendo el Mercosur que acabas de mencionar, que está como en veremos por cada nueva idea política que llega, digamos, ¿no? Bueno, esa es otra de las condicionalidades que ha marcado la política exterior de Paraguay, ¿no? Desde antes mismo del estronismo, que, bueno, Paraguay estaba muy limitado por Brasil y por Argentina al principio, mucho por Argentina, que controlaba las salidas de Río, después también Brasil con toda la impronta que hubo después, y bueno, que además se fueron creando un montón de instancias que también hicieron que el peso de Brasil fuera mucho mayor. Bueno, la expansión al este de Stroessner, las represas, bueno, ahí, si bien Brasil siempre tuvo un peso gigante, bueno, ahí la balanza es lo que se habla de esa política pendular también en ese momento, que se trató de equilibrar el peso de ambos. Después, con la democracia tal vez se vino ese paso a, bueno, vamos a pasar hacia la cooperación, ¿no? Esta visión pendular que en realidad es un poco coercitiva, y tratar de limitar la coerción con el paso a la democracia. Y el Mercosur, por ejemplo, es uno de los dogmas de, bueno, vamos a dejar de competir y vamos a tratar de cooperar, ¿no? Si bien empezó un poquito antes, pero empezó entre Argentina y Brasil diciendo, bueno, vamos a dejar todas estas hipótesis de conflicto que existen y vamos a empezar a cooperar. Esta etapa que se vive hoy en el mundo es quizás una de las etapas más impactantes en términos de nuevas configuraciones, que no es solamente el gobierno de Trump, es todo lo que vino pasando en Europa, las nuevas ideas, las libertarias, los ultranacionalismos. Hay como
si sos canciller en cualquier país de Latinoamérica, tenés como mucho que mirar para ver un camino. Paraguay tomó un camino y además muy, ¿cómo te diría? Dicotómico, porque un año atrás había como una especie de tensión absoluta con un país que hoy es aliado absoluto, ¿verdad? Como que es Estados Unidos ese país. Entonces, ¿cómo estás viendo todo este asunto de cambios y de cómo Paraguay se incorpora a este sistema? Bueno, lo que vimos es, si antes hablábamos a partir de la vuelta a la democracia, que la cooperación había empezado en los 80, Paraguay se incorpora un poco después, cuando termina la dictadura. Ahora tal vez estamos viendo algo que podría ser el comienzo del fin de esa etapa. Uh-huh. Hay que ver qué pasa con la cooperación, si sigue existiendo la cooperación, porque Trump, si bien no fue el que empezó con esta dinámica de cambio, Trump desde este nuevo gobierno instituyó una nueva forma de diplomacia, que es la diplomacia transaccional. Pero como vos venías diciendo, ya es algo que estaba surgiendo, ¿no? Tal vez, de hecho, si ahora estamos hablando, hay un debate a ver si estamos en el inicio del fin o en el fin de... Uh-huh. Entonces ahí no es tan fácil entender para nadie qué es lo que está pasando. Uno va leyendo diversos indicios que te dicen, bueno, el mundo va para acá, el mundo va para acá, pero si no es fácil ni para los investigadores o los analistas de estos fenómenos, tampoco es fácil para los gobiernos, ¿no? Que tienen que tomar decisiones. No, pero además, capaz que eso pase también por una mirada que me parece que es vintage, que tendrá su nombre técnico, que es aquella de que los cambios son eternos, que sucedía en el pasado, pero yo creo que América es un ejemplo de esto en Chile, en Uruguay, ¿no? De cómo las alternancias están alcanzando niveles de normalidad, digamos, ¿no? ¿Por qué no habría de ocurrir también eso en el mundo? O sea, entonces, eso le agrega otro elemento también a las apuestas, ¿no? Sí, sin duda, no es solo un cambio en el contexto internacional, en el sistema internacional mismo, que estamos viendo, bueno, el debate a ver si realmente se va a dar un cambio de hegemonías. A nivel teórico en relaciones internacionales, hay muchos que describen esta nueva etapa como una etapa no hegemónica. No hay un hegemón, no hay un Estados Unidos que maneje todo, pero tampoco hay un China que maneje todo. O sea, todavía se está por ver. Hay algunos que dicen que el cambio está hecho, hay otros que dicen que, bueno, que tal vez Estados Unidos todavía no es esa mirada tan fatalista que se tiene. Siempre está por verse, depende de quién lo lea, ¿no? Sí. Pero además de que estamos en una instancia de incertidumbre y transición a nivel internacional, también pasa a nivel interno de los países. Cuando hablamos de la ciencia política, del estudio de los gobiernos, y nos basamos solo en América Latina, las tendencias dicen que en la última década casi la mayoría de los países, con algunas excepciones, han ido al péndulo en las decisiones de las elecciones. Entonces, prácticamente todos los gobiernos de América Latina han perdido las elecciones, el oficialismo, que la excepción es Paraguay. Así es. Y creo que República Dominicana, hay pocas excepciones. Pero ahí es lo que la lectura es que hay un disconformismo dentro de las sociedades, que puede ser en torno a la democracia, en torno a los partidos políticos. Entonces hay lecturas internas también que hacer. Para no salir me encantaría después profundizar en esto que estamos hablando ahora de cómo está el estado del arte de la política en América Latina. Pero antes quiero volver a... Hay una herramienta que deambula en todos los talleres, es el FODA, ¿no? El análisis de fortalezas, debilidades. ¿Cuáles te parece que son las... usemos la segunda parte del FODA, que son las oportunidades y las amenazas. ¿Cuáles son las oportunidades y las amenazas que confronta o afronta Paraguay con esta nueva política, te parece, internacional, en términos de
un camino muy elocuente del oficialismo hacia, hacia miradas muy marcadas de derechas, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, Israel, Europa. Digo, ¿cuáles son, te parecen, las oportunidades y cuáles son las amenazas o debilidades que conlleva estas opciones? Sí, muy a grandes rasgos, tal vez después sí, se puede profundizar mucho más, ¿no? Pero hablamos de tal vez oportunidades y es sin duda una decisión que puede generar un montón de cuestionamientos el hecho de que Paraguay tenga este alineamiento completamente irrestricto a Estados Unidos, a Israel, a todos estos polos que están a nivel internacional como radicalizados casi. O sea, Paraguay termina en un apoyo irrestricto a países que tal vez están muy cuestionados ahora mismo en el ámbito internacional, que en parte se ve esta contradicción pensando de que tal vez el año pasado había tensiones con Estados Unidos y ahora hay un apoyo total, pero eso tiene que ver una cuestión más interna. Pero por un lado, si vemos el camino de la política exterior de Paraguay, tal vez no es algo tan extraño que Paraguay, de una política exterior que siempre fue de alineamiento a Estados Unidos, ahora se vuelve un poco más, ¿no? También vemos un mundo que, si bien por ahí algunos lo ven como un mundo polarizado, otros un mundo totalmente desordenado, Paraguay va a su aliado seguro de siempre y se refugia ahí. Se puede cuestionar a ver si era necesario ir tan allá, ¿no? A esto, a un apoyo total, un alineamiento total. Pero bueno, Paraguay eligió su lado, que en realidad era el lado en el que más o menos estuvo siempre, ¿no? De ahí se puede discutir a ver si este relacionamiento con Estados Unidos, este apoyo completamente irrestricto a Estados Unidos, trae... Se puede discutir temperaturas, digamos. Sí, si es recíproco, si es demasiado asimétrico, si Paraguay está ganando algo o no. Sí, después se pueden discutir esas cuestiones. Pero el hecho de que se haya alineado directamente a Estados Unidos, bueno, es más o menos una tendencia normal de Paraguay que elija un lado en el que ya estaba, ¿no? Después, a nivel de cuáles son las desventajas de esto, sin duda, bueno, elegir un lado te limita. Claro. ¿No? Entonces, en un momento en el que tenemos este auge de China y que los países están tratando de buscar un punto intermedio, Paraguay ya eligió un lado. Y el punto intermedio lo que te da es margen de maniobra. Entonces, Paraguay renunció al margen de maniobra para elegir este bando. Claro. Y en relación a China, agregando que se elige Taiwán, digamos, ¿no? Claro. Que es la otra tensión específica, ¿no? Sí, no solo al mantenerte en el medio, tratás de negociar con uno y negociar con otro, tratar de sacar las menores pérdidas de uno y de otro y las mayores ganancias, ¿no? Cuando vos elegís un solo lado, descartas completamente al otro, que en este caso es China. También sigue siendo algo dentro de, si vemos la previa política de Paraguay, el presidente, bueno, tampoco es raro, ¿no? No ha cambiado. Claro. Capaz sí, que se intensificó. Se intensificó, claro. Pero la tendencia es más o menos lo mismo, lo único que ahora ya no hay otras opciones, se eligió una. ¿Qué supone como innovación o no el hecho que en el pasado no se veía tanta presencia de una política exterior parlamentaria? ¿Son capítulos aislados, te parece, o es como una nueva mirada respecto de cómo hacer relación internacional? Digo, La Torre, por ejemplo, hace poco en Israel. Sí, y La Torre en varios lugares más. Varios lugares y otros parlamentarios también. Sí. La diplomacia parlamentaria ha existido hace bastante tiempo. Tal vez en los últimos años se la ve más presente, ¿no? Y en Paraguay más que nada. En este gobierno la participación del Congreso en política exterior está, creo que en su momento más alto. Y
creo que también se da como a partir de que la política exterior durante este gobierno pasó en primer plano. En Paraguay nunca estaba en un primer plano. De hecho, no estaba ni en el segundo ni en el tercero, tal vez. No era una, si bien siempre existió, estuvo manejada por Cancillería, cada tanto sigue siendo presidencialista igual, pero en general más o menos seguía las tendencias normales delineadas por el gobierno de turno y por el presidente, pero era más o menos estable. Ahora el protagonismo está en política exterior, que tiene que ver con una cuestión del cambio del mundo también, en el que ahora vemos un mundo más geopolítico, más intenso, pero también por una decisión propia del gobierno de Peña, o sea, por Peña. O sea, Peña desde su campaña política puso a las relaciones internacionales como uno de sus ejes centrales. Claro. Entonces, a partir de que la política exterior pasó a ser un tema principal de agenda, también obviamente los otros actores quieren entrar y participar de esto por la preponderancia que tiene, ¿no? Claro, el punto es ver si eso se transforma o no en una agenda política local de cara al futuro, cara a las próximas elecciones y compañía. Yo creo que en realidad el peligro, no sé si un peligro, pero una de las cuestiones tal vez que pueden cuestionarse más de este papel que está ocupando más en primer plano la agenda de relaciones internacionales en el Congreso, es que en realidad el Congreso no tiene facultades para ser un agente de primera línea. Las responsabilidades de la política exterior decaen en el Ejecutivo. Claro. Entonces, el problema sería que empiecen a competir entre ellos como actores de preponderancia, porque en realidad el rol está en el Ejecutivo. Sí. Lula Milei, ok, primero que nos dieras unas miradas al respecto de esa electricidad, ¿no? Que tiene un par de años todavía probablemente, ¿no? Y de cómo Paraguay se inserta dentro de ese circuito. O sea, Paraguay está entre los enchufes de Itaipú y Yacyretá, digamos, ¿no? ¿Cómo se lee? Primero, ¿cómo ves esa relación entre ambos, ¿no? Digo, Lula y Milei. Sí, de hecho, este debe ser el primer gobierno desde el regreso de la democracia. No sé si, no podría decirte la historia, pero te aseguro desde la democracia, en el que Brasil y Argentina están en este nivel de tensiones. Y esto, de hecho, se da ya cuando asume Milei, y el primer viaje presidencial de Milei por primera vez no es Brasil. Entonces ya comienza así el relacionamiento entre Argentina y Brasil en estos nuevos gobiernos. Es una decisión política, sin duda. Argentina también eligió su bando y se fue de lleno a ese bando, haciendo que Brasil deje de ser su aliado central, si bien todos los factores económicos te dicen que tu aliado central sigue siendo Brasil, pero eligieron cambiar esa visión y hacerlo bien político y hacer que Estados Unidos sea su aliado central. Hay un montón de factores que juegan esto, Claro. o sea, la cuestión financiera, la crisis económica en Argentina, Los presidentes. la elección es ideológico también, una cuestión completamente ideológica que pesa en el gobierno de Milei, y también personal de Milei, son decisiones personales, ¿no? Y bueno, Lula sigue siendo ese mandatario que tiene mucho peso. Entonces, realmente es difícil estar en esa situación en la que Argentina ignore a Brasil. Y Paraguay está en el medio, ¿no? Paraguay, con el gobierno de Peña, intentó tratar de ser al principio un mediador, después cuando se dio cuenta de que mediador no iba a poder ser, tratar de llevarse bien con los dos. Hubo momentos de tal vez mayor cercanía y mayor alejamiento con Lula. Tal vez al principio se veían más cercanos, después hubo un enfriamiento de las relaciones con Lula, pero en general más o menos siempre se mantuvieron en relaciones formales entre Peña y Lula, ¿no? Paraguay no puede ignorar el peso que tiene Brasil en su política. Claro. Brasil es el primer socio comercial de Paraguay en general y por mucha distancia de la mayoría de los actores comerciales.
es un inversor muy importante en Paraguay. Itaipú tiene un peso fundamental en el PBI de Paraguay. Es un poblador de Paraguay también. Un tema de migración. Sí, tema de migración, sí. Entonces es imposible ignorarlo. Lo mejor que puede hacer es tratar de mantener las relaciones lo mejor posible dentro de las posibilidades que existen en la región. El problema es que la región ya queda poco de la unidad regional que se veía antes. Claro. Ahora, dos asuntos. ¿Cómo te parece que va a jugar lo que vaya a suceder con Venezuela y Estados Unidos en este contexto? ¿Y cómo pone en tensión el liderazgo de Brasil en la región, ¿no? Bueno, el problema de Venezuela es que pone a todos en un lugar muy incómodo. ¿No? Porque si bien Lula es sin duda el líder de nuestra región, de Sudamérica, de su región, Venezuela es uno de los temas de agenda principales siempre, pero Lula intentó liderar todas las etapas de negociación con el gobierno de Maduro, las elecciones también, tratar de generar, dejar las puertas abiertas a Maduro para que pueda tomar la decisión al perder las elecciones, retirarse de una manera lo más amigable posible dentro de todas las posibilidades en un régimen que no lo es, ¿no? Entonces, Lula siempre mantuvo abierta la puerta de la negociación. Pero ahora la situación es sumamente incómoda. Tenemos a un gobierno claramente ilegítimo en el poder, que no responde a aliados, ni a amigos, ni a nada dentro de la región. Vemos a Estados Unidos que está presionando y que nadie puede oponerse a que caiga el régimen de Maduro, pero pone una posición muy incómoda a todos, porque si llega a caer Maduro por medio de una coerción externa, marca un precedente que no está bueno para la región, ¿no? Entonces la situación es muy incómoda para todos. Sí. Y Lula en la peor posición posible. Claro, ¿no? Lula, de hecho, que apela en los últimos días a un discurso muy como de última opción, ¿no? Al decir, si vienen, no entren con armas, entren con palabras. O sea, hay una cuestión ya como muy de situación consumada, ¿no? Y no ha sido muy típico en toda esta historia en América Latina, ¿no? Naturalizar que hay un lugar donde puede resolverse a balazos una situación, ¿verdad? Sí, de hecho la última vez que sucedió algo similar fue, creo que en Panamá con Noriega, claro, me parece. Y esto creo que fue en el 89. Así es. Entonces, esto se dio hace bastante tiempo, volver a esa dinámica en la que la coerción externa soluciona todos nuestros problemas es algo muy difícil de adoptar, ¿no? Yo creo que es un precedente que es muy malo para nuestra región, y aún así Venezuela agotó todas las posibles salidas de la situación en la que está. O sea, Maduro agotó todas las opciones y, bueno, a veces decanta en la peor, ¿no? Claro. Esa es la contrapartida negativa, ¿no? O sea, de qué manera se ha logrado deteriorar una democracia de tal manera, ¿no? Sí, sin duda. Volvamos a China. Hay un elemento que es transversal a las diferentes cosas que pasaron en las administraciones demócratas y republicanas de Estados Unidos. Las diferentes cosas que pasaron tienen la transversalidad del temor por China en América Latina y particularmente en América del Sur, ¿no? Cuando uno lee posiciones previas, incluso a las decisiones tomadas al respecto de Paraguay, de Cartes y de otros, ve que hay una especie de línea de base al respecto de las advertencias de Estados Unidos sobre China, año 2015 aproximadamente, ¿verdad? O sea, siempre estuvo ahí esa preocupación.
¿Cómo te parece que de futuro va a evolucionar eso, esa pulseada China-Estados Unidos en la región, en el Río de la Plata y en el Cono Sur? ¿Te parece que está definitivamente ganada por Estados Unidos o cómo ves? Bueno, ahora justo esta semana, la semana pasada, salió el posicionamiento de Estados Unidos a nivel de defensa y de soberanía, que es una guía a cómo Estados Unidos va a actuar a nivel de política exterior con los demás países, en función, una cuestión interna de cómo ellos perciben las amenazas, cómo perciben a los aliados. Y en esta lectura, si bien China no está nombrada abiertamente como uno esperaría que esté, vemos que gran parte del informe está ajustado en torno a esta nueva, que ya ni es nueva, pulseada entre China y Estados Unidos. Lo que vemos en el informe que se habla de América Latina es que ya Estados Unidos nos nombró como parte de su área de influencia, y es una de las pocas áreas de influencia que está completamente definida. América Latina pertenece al área de influencia de Estados Unidos, y de hecho surge de nuevo esto de que tanto se hablaba antes de la doctrina Monroe, que un poco había quedado en el olvido con el paso del tiempo, y ahora resurge con el corolario Trump, que es prácticamente una doctrina Monroe 2.0, ¿no? Entonces vemos que nosotros somos parte del área de influencia de Estados Unidos. De ahí hay que ver qué es lo que hace China. De hecho, creo que ayer Estados Unidos nombró al fentanilo como un arma de destrucción masiva para su soberanía, y esto es un mensaje directo hacia China y México, que son grandes productores, ¿no? Entonces, vemos también cómo el discurso de Estados Unidos y de Trump va muy en torno a, todo lo que a nosotros nos preocupa va a estar catalogado como terrorismo o como arma. Y ahí también vemos esta geopolitización del ámbito internacional. Antes parecía mucho más ameno el ámbito internacional en los últimos 20 años, y de repente las cuestiones militares y de seguridad pasaron a un primer plano nuevamente. Claro, de la redenominación de instituciones americanas es un símbolo, ¿verdad? Un fáctico, por ejemplo. Sin duda. Y en Venezuela también está muy presente, nombrando a Maduro como el líder de una organización de narcotráfico que también está catalogado como asociación terrorista. Ahora, y dentro de esto, la tensión, no hablo de la tensión geográfica localizada en el sitio donde están asentados, Taiwán y China. Sí. Hablo de la tensión que se sustancia en otras regiones como América Latina y Estados Unidos. Esa tensión no pasa a un segundo plano a partir de ahora los que les peleamos a los chinos somos nosotros de Estados Unidos. ¿En América Latina? Sí. Sí, en realidad lo que veíamos viendo en los últimos 20 años es que China estaba entrando a América Latina en lugares en espacios donde Estados Unidos había dejado de ser relevante, pero por decisión propia de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos cambió su foco de interés de América Latina y la llevó a Medio Oriente y un poco a Asia. Entonces, América Latina había dejado de estar en esa zona de control de Estados Unidos y de influencia. Entonces, China aprovechó ese vacío porque también le era conveniente para sus políticas. Estaba en pleno crecimiento, demandaba materia prima. Centroamérica, Pacífico. Y América del Sur también, con una cuestión de empezar de este proceso de volverse el socio central de la mayoría de los países. Entonces, en realidad, no se dio como una competencia. China ocupaba el vacío que dejaba Estados Unidos. Ahora sí vemos que es una competencia. Los últimos años, ese llenar vacíos
empezó nuevamente a ser una competencia por la influencia. Claro, pero digamos que son con otras estrategias, digamos, ¿no? La estrategia china es más la histórica ruta de la seda y de cómo se llame lo que vino después, ¿verdad? El puerto de Shanghái, en Perú. El puerto en Perú, exactamente. Sin embargo, la confrontación de Estados Unidos no es a través de otras apuestas comerciales o económicas, sino el tema de seguridad, ¿no? Sí, es que lo que vemos es que Estados Unidos no puede ni quiere competir en ese ámbito, en el ámbito económico. Que es lo que le reclama mucho de los países. Si vos querés que yo disminuya mi relacionamiento con China y la influencia que tiene en China en mis países a partir del financiamiento, en obras de infraestructura, en grandes proyectos económicos y comerciales y logísticos, bueno, vos suplilo. Esa es una de las posiciones. Es una lógica histórica. Sí, ¿no? Claro. Nosotros necesitamos ayuda, a nosotros nos sirve la ayuda de China. Si vos no querés que nosotros optemos por ese apoyo, dánoslo vos. ¿Te parece que la relación de amistad Paraguay y Taiwán es inconmovible a corto plazo o mediano plazo? No sé si largo, a partir de cómo está configurado el escenario. ¿Cómo catalogás estas irrupciones de los últimos tiempos con actores políticos que nos había dado desde hace 20 años aproximadamente? Sí. Digo, de China. Yo creo que en política no hay nada inamovible, ¿no? Tal vez puede pasar mucho tiempo, pero no hay nada inamovible. Sí vemos una tendencia a la continuidad, que puede ser afectada por otras cuestiones. Tal vez un gobierno de oposición que tenga una decisión muy fuerte y un apoyo social puede generar un cambio. Sí, también vemos que la posición que tomó Paraguay de este alineamiento completo con Estados Unidos y bueno, con Taiwán y con Israel hace que tengas menos margen para poder generar esos cambios que tal vez son más fuertes, ¿no? Pero también vemos que el papel de China está siendo más... La presión de China es cada vez más fuerte, que es una presión que no se veía antes. De hecho, a China se podría decir a grandes rasgos de que no le interesaba a Paraguay, no le interesaba un cambio en Paraguay. Y ahora sí. Los últimos 2 años vemos una tendencia de China, del gobierno de China, de presionar a Paraguay para generar un cambio. Está buscando nuevos aliados, está tratando de generar una opinión pública más positiva o que al menos se instale el tema, que era un tema que casi no existía en el debate público de Paraguay. Siempre se hablaba de que se podía optar por uno o por otro, pero en realidad no había un debate de si hay que cambiar o no. ¿Te parece que China va a estar en la agenda de las próximas elecciones, en el debate con más fuerza que nunca? Yo creo que sí, en que va a ser un tema central. Más que nada porque ya las relaciones internacionales es un tema de agenda principal. Entonces, no hay forma de ignorar estos temas en las elecciones. Julieta, finalmente el asunto del crimen transnacional, la seguridad, el estatus Paraguay en relación a... O sea, ¿cómo le marca eso en sus relaciones internacionales? ¿Qué significa este acuerdo firmado con los Estados Unidos desde tu perspectiva? Bueno, va en la línea de esto que veníamos diciendo. Para el gobierno de Trump, la lucha contra las asociaciones, bueno, todo lo que tenga que ver con el narcotráfico, está muy aliado al terrorismo y eso es su eje central de este gobierno. Tal vez en la administración anterior de Biden veíamos que había un eje en la democracia, porque desde el gobierno de Biden había una teoría de que los problemas de democracia en los países, la corrupción más que nada y cómo afecta a la democracia, generaba problemas para su propia seguridad porque generaba migración irregular a Estados Unidos y bueno, entonces la teoría era que bueno, si eliminamos o ayudamos a eliminar la corrupción, las democracias van a estar más fuertes y van a mejorar los países y van a evitar que la gente salga, ¿no? Esa teoría de la búsqueda de la anticorrupción y del apoyo a la democracia ya no es una prioridad de este gobierno para nada. Cambió las prioridades hacia esto, hacia
las organizaciones de narcotráfico y las organizaciones terroristas y hacen un eje, o sea, un foco central en las organizaciones transnacionales que, bueno, que afectan a todos. Sí, más que nada a Estados Unidos. Sí. Entonces, eso es lo que vemos que de dónde viene lo que más busca Estados Unidos en Paraguay últimamente y que se da también con el acuerdo que firmaron ayer, que en realidad es un acuerdo para generar el marco que posibilite todo lo que ya se venía hablando. O sea, la base que quieren poner del FBI, de operaciones en la Triple Frontera, bueno, más que nada generar el terreno, o sea, legal y el acuerdo interestatal para que Estados Unidos pueda realmente mandar gente, que sean civiles o militares, a Paraguay para operar desde el territorio, el intercambio de información en directo, también traer recursos materiales y todo lo que necesiten para hacer esto que ellos están buscando, que es generar en Paraguay, instalar en Paraguay una base que maneje la seguridad regional o que ayude a que ellos manejen la seguridad regional. Julieta, muchísimas gracias. ¿Sí? Bueno, ha sido un placer. Muchas Muchas gracias.